brindamos nuestra guía y asistencia a través de este portal, en reconocimiento a este momento evolutivo y a este encuentro que conecta vuestra luz, vuestros corazones, en un gran propósito de claridad, de despertar. Agradecemos vuestra disposición para avanzar en este camino, para asumiros a través de estos dones activos, poder canalizar vuestra luz divina y servir a esta tierra, haciendo parte de este gran momento de cambios y transición. Gracias, ángeles, maestros de luz, maestros del karma, que acompañáis a la tierra y a todos los seres en el proceso de liberación y de ascensión, por vuestra presencia y asistencia. Mariluz, ¿puedes realizar la primera pregunta? Marisol. La primera pregunta sería para nuestros amados seres de luz. Queremos como recibir herramientas para mantenernos en un estado equilibrado y de alta vibración para nuestra mente. Este momento planetario está movilizando registros y memorias muy antiguos. Estáis asumiendo como seres creadores un poder en unidad, un poder crístico que resuena a través de este despertar. Este gran proceso de transición de la tercera a la cuarta dimensión implica una transformación profunda de vuestra estructura mental. Implica que la frecuencia de las polaridades de vuestra mente se alineen, conecten un centro. Todos estos movimientos de cambios, toda esta reestructuración, implica para vuestro ego niveles de confusión, estados que se proyectan desde aquello que estáis resolviendo en vuestro pasado, todo aquello que estáis liberando kármicamente. Los registros a través de vuestros pensamientos tienen conexión con otros cambios planetarios que vivisteis en otras existencias y que fueron difíciles, desafiantes, que dejaron también huellas emocionales. Algo que necesitáis recordar es que cambiar la estructura de pensamiento implica cambiar también la estructura emocional. Porque estos portales están íntimamente vinculados. Todos estos movimientos emocionales activan
esos patrones antiguos de pensamiento que los sustentaron. La memoria se asocia a eventos. La define la comprensión de un ser. Y cómo desde su nivel emocional afronta sus creaciones, su camino evolutivo. Cuando una experiencia deja un registro emocional de miedo, de preocupación, de ansiedad, un esquema de control, esto implica que a través del pensamiento se asume una estructura particular que sustenta ese miedo o esa ansiedad. Todo es producto del camino recorrido, de los aprendizajes que habéis tenido. El propósito de este momento es que podáis reconocer esos movimientos energéticos en vuestra mente, que podáis aprender a observar esos estados que están aflorando, esas antiguas memorias, porque así vais a identificar eso que habéis asumido como la verdad de vuestro ser en el pasado y que en realidad no lo es. Vuestro mundo interno, recordad, es lo que se proyecta en el mundo externo. Este mundo interno se asume desde una interpretación única y perfecta, porque podéis recorrer un camino, pero cada ser asimila las experiencias de forma particular. Y eso es lo que enriquece el proceso de cada ser. Este momento os invita a asumir el nivel crístico de vuestra mente. Esa mente que está alineada al corazón y que desde el corazón eleva la frecuencia emocional. Porque así es como la experiencia de cambio se puede acoger y estáis abriendo a través de vuestra mente nuevos caminos. Vuestra red mental tiene vías, tiene caminos a través de los cuales fluye la energía para establecer esas comprensiones, esas claridades, esas revelaciones. En el pasado, esas vías mentales generaron estructuras de pensamiento limitantes, porque teníais otra comprensión de vuestro ser, estabais en otro nivel evolutivo. Pero ahora, cada uno de vosotros tiene otra información, tiene otros estados de pensamiento. Os estáis abriendo a comprensiones más elevadas. Estáis reconociéndoos en una realidad interna, en un propósito maestro. Y todo ese potencial que habéis desarrollado a través de tantas existencias, tantos caminos recorridos, ahora es vuestra mayor herramienta
para entender la creación en el presente, para tomar nuevas decisiones, para definir este camino en unidad. Aunque sintáis esas conexiones al pasado, aunque sintáis esos estados inconscientes de preocupación, de ansiedad, esas estructuras de control, aún así tenéis un potencial que os permite transmutar esos niveles, abrir nuevos caminos, alinear vuestro presente, para conectar estas herramientas internas evolutivas, para conectar vuestra propia sabiduría, para que vuestra mente sea ese canal que integra el nivel intuitivo y el nivel racional. Necesitáis aprender a escucharos. Recordad que este año representa esa fuerza de comunicación. Este es un año para reconocer esos portales, para que esa comunicación interna implique esa conciencia maestra y que vuestra mente exprese ese nivel. El silencio es vuestra herramienta más valiosa, porque vuestro proceso de pensamiento está conectado a muchos niveles, a muchas formas, en un nivel externo. Quiere decir, los pensamientos son formas de energía, son formas reales. Llegará un momento en que podáis ver vuestros pensamientos, que vuestra visión interna permita reconocerlos, entender su consistencia, su forma, su color. Los pensamientos como energía tienen vibraciones específicas. Cuando los pensamientos se conectan a un estado dividido de la mente, a un estado dual, entonces esos pensamientos, a través de sus formas, a través de su vibración, crean resonancia con un entorno, con los pensamientos de otros seres, con sus formas de ver la vida, de comprender los procesos. Esos pensamientos van creando una gran red. A través de esa red se comparte una información. Cuando esos procesos de conexión se asumen en estados bajos, en niveles inconscientes, se genera una gran confusión. Se generan y se nutren esos estados de miedo, ese ruido mental constante. Eso hace parte de este colectivo. Porque recordad que los pensamientos se manifiestan como palabras. Y la palabra tiene ese poder de creación, de proyección en este plano.
Hacer silencio implica disponeros no solo a establecer un nivel físico, no solo a no expresar palabras. Hacer silencio implica establecer una comunicación desde la cual os podáis escuchar. Todo proceso de comunicación requiere del silencio, parte del silencio, que es un estado de vacío, es un estado de receptividad. Es un estado que permite entonces, desde ese recibir, conocer. Vuestro proceso actual está continuamente siendo bombardeado por niveles de información externos, por la interpretación de otros, por las palabras de otros. Los procesos de comunicación en este momento planetarios generan una gran distorsión, porque no son procesos que promuevan la unidad, todo lo contrario. Se sustentan en esos estados del ego que están sanando. Entonces, desconectaros temporalmente de ese ruido externo, de toda esa información, de todos esos distractores para vuestra mente, para reconocer a través de los sentidos internos esa información correspondiente, para que conectéis vuestra propia sabiduría, vuestra propia verdad. Este año de maestría a eso os invita, a escucharos, a creer en vuestra propia percepción, a hacer uso de vuestros dones sensibles e intuitivos. Esas son vuestras herramientas de evolución. Cuando podéis entrar en ese silencio para alinear vuestra energía al presente, esto hace que vuestra mente también se serene, también se aquiete. Porque la mente está continuamente movilizándose. El elemento aire conecta la mente y como tal es un elemento móvil, es un elemento que se amplifica, es un elemento volátil. Cuando alineáis los procesos para estar con vuestro ser, para conectar vuestro silencio, para escucharos, vuestra energía se serena. Esa fluctuación mental se puede reducir. Recordad, la mente tiene sus polaridades, un poder masculino y un poder femenino que se están integrando. Desde esas polaridades fluctúa para proyectarse hacia el pasado o hacia el futuro. Eso hace parte de esta dualidad. Lo que estáis recordando es que el presente es el tiempo del ser, es el tiempo real, es el tiempo que existe,
El pasado es un presente que ya vivisteis, que ya experimentasteis, en el cual creasteis un camino, unos aprendizajes, que podéis asumir, reconocer, del cual podéis aprender. Cuando el pasado se conecta al presente, se vuelve ese maestro que os ayuda a través de esas experiencias a reconocer vuestro ahora, para asumirlo, usando esa sabiduría y esos recursos que tenéis. La proyección hacia el futuro requiere también esa comprensión. El futuro es un presente que vais a vivir, que estáis creando en el ahora. Ese futuro depende de vuestro momento presente. Es un campo abierto de creación. Cuando no reconocéis el pasado en su maestría, ese pasado condiciona el presente y se sigue repitiendo en el futuro, cíclicamente. Y por eso es que esos miedos del pasado se proyectan en el futuro, en ese esquema inconsciente. Y entonces os debatís en esa dualidad, olvidando que es el presente el que define ese estado creador. No es el pasado, no es el futuro, es vuestro ahora, el momento donde se conecta ese real poder. En estos estados de silencio, establecéis esa alineación al presente y asumís un poder autoobservador, que es vuestra herramienta evolutiva, que os permite tener conciencia creadora del camino. Junto al silencio, el poder de autoobservación es lo que permite en el presente dirigir y canalizar vuestra mente, darle un sentido y un propósito a las vivencias. Este poder de autoobservación os permite reconocer vuestro proceso a través de este cuerpo y a través de este ego desde una perspectiva superior. Como si, asociando este elemento aire, os pudieseis elevar para ver las experiencias desde esa visión amplia, para reconocer los procesos sin identificaros con ellos, para no engancharos en esos estados de dualidad. A medida que asumís esa capacidad autoobservadora, tenéis el poder para decidir en el presente. Entonces vuestras decisiones ya no están condicionadas por las cargas del pasado, por las heridas antiguas, y tampoco los procesos se condicionan por el miedo al futuro. Tenéis la capacidad para reconocer y asumir este presente creador, para decidir en este instante, y esa es vuestra libertad creadora. Es la libertad para elegir, la libertad para decidir un camino, a través de las infinitas posibilidades que se expresan en él. Cuando la mente se abre a ese estado de reconocimiento, a ese estado observador, trasciende
esa dualidad y dispersión. Y entonces podéis entender los procesos en el propósito para el cual fueron creados. Recordad, el entendimiento del ego, el entendimiento solo desde la razón es muy limitado. Veis solo una parte de la experiencia. Por eso la razón requiere la integración de la sensibilidad y la intuición de esta mente femenina que abre la perspectiva y visión. Para que, más allá de las expectativas e ideales del ego, podáis asumir los procesos en reconocimiento de ese propósito divino. Porque toda experiencia, toda creación, tiene un propósito mayor. Esto que estáis viviendo como planeta tiene un propósito sagrado y perfecto. Y vuestra misión es poderlo reconocer. Esos estados de autoobservación se fortalecen a través del silencio, a través de la meditación. Porque los procesos meditativos generan en vuestra mente una frecuencia especial que permite fluir y que permite hacer uso de eso que ya sabéis, de esa sabiduría interna. Y otra herramienta fundamental en estos momentos es la respiración consciente. Porque a través de la respiración estáis vinculando, estáis nutriéndoos de una energía que vibra en vuestro entorno, que vibra en el aire. Recordad, cada ambiente, cada entorno tiene una vibración que se conecta a esas formas de pensamiento, que se conecta también a ese mundo emocional. Nuevamente, si pudieseis observar con vuestra visión interna el aire que os rodea, veríais diferentes potenciales. Cuando reconocéis la energía y la integráis en esos procesos conscientes a través de la respiración, estáis definiendo un propósito que os nutra en conciencia, que os impulse. Estáis disponiendo un estado receptivo. Esta energía pránica estimula a través de este proceso de respiración vuestro cuerpo físico. Amplifica el potencial a través de vuestro plexo solar y por tanto sistema digestivo. Hace que vuestro plexo se abra y tenga una mayor disposición energética. Abre vuestro corazón, abre vuestra sensibilidad. Y este elemento aire naturalmente conecta vuestra mente. Es el elemento afín. Dispone a través de este centro, a través de vuestro cerebro,
estados de mayor claridad. Cuando respiráis en conciencia, alineáis vuestro presente. Es la forma más fácil de recordar el ahora, a través de la respiración, que también os ayuda en esos procesos de meditación y autoobservación. Y cuando respiráis en conciencia, cambia vuestro sistema neurotransmisor. Cambia la forma como se comunican vuestras células cerebrales, vuestras neuronas, sus sinapsis. En los procesos de respiración podéis crear nuevas vías de pensamiento. Entonces, este es un momento que os invita a tener conciencia de ese proceso, a respirar para restablecer esa capacidad receptiva y tomar esta energía pránica con todo lo que representa de vuestro entorno y nutriros. Tomar esa información, porque toda energía es información, para integrarla a través de la mente, el corazón y la emoción. Y cuando exhaláis, no solo estáis liberando desechos a través de ese proceso corporal. En la exhalación también hay una ofrenda, porque esa energía que os nutrió se transmutó a través de vuestro ser y se proyecta en vuestro entorno, en una nueva frecuencia, en una nueva información. Cuando la vibración de la mente está sobrecargada, cuando la vibración de la mente está contaminada por esos niveles inconscientes, por esas proyecciones del ego, el aire también se contamina. Los procesos se reflejan en el entorno. El poder trabajar con estas herramientas, el silencio, la autoobservación, la respiración consciente, va a ayudaros a ese reconocimiento de una mente crística. Vuestra mente tiene potenciales que no alcanzáis a imaginar, que vuestro ego no puede dimensionar. Recordad que cuando cambia la vibración de un ser, cambia todo su potencial. Que elevar vuestra frecuencia hacia esta cuarta dimensión implica cambiar todo un sistema interno. Y la estructura de vuestro cerebro y esas conexiones y ese sistema neurotransmisor están cambiando para que esos potenciales puedan despertar, para que esta mente crística pueda expresar toda su luz, para que recordéis, no son las experiencias afuera, no son los procesos externos los que definen vuestro mundo interno, vuestra comprensión, vuestra sabiduría, vuestra visión. El mundo afuera depende de vuestra perspectiva, de vuestro mundo personal. Entonces, al asumir este trabajo para liberar la mente de esos condicionamientos, de esas falsas creencias, estáis haciendo una gran ofrenda a esta red mental colectiva.
es un proceso, porque gran parte del colectivo se mueve en los esquemas de miedo, de confusión y de preocupación, y por eso es tan fácil engancharse de forma inconsciente. Lo que proyectáis a través de los medios de comunicación es muy distorsionado. Aún no está acorde con ese sentido de unidad, pero de eso estáis aprendiendo. No quiere decir que lo que se proyecta en esos niveles sea un error, solo que eso refleja una realidad que estáis transformando, que estáis haciendo consciente, que fueron creaciones de un pasado que se siguen repitiendo, pero que no necesitáis nutrir y perpetuar, porque hacéis parte de otro nivel. Y por eso estáis en este camino de búsqueda, para conectar una nueva información. Esta información, este conocimiento, ya hace parte de vuestra sabiduría. Lo que estáis haciendo es recordarlo, es retomarlo, eso hace parte de este camino de empoderamiento. La vibración de la llama violeta, alineada a este centro mental, os asiste. Visualizar esta luz en los procesos conscientes de respiración. Visualizar cómo podéis respirar, conectando esta luz violeta, inhalándola y exhalándola. Y podéis integrar esa llama violeta a la llama dorada, porque recordad, son niveles complementarios. Se apoyan mutuamente. En este camino que integra este mundo mental y emocional, podéis inhalar luz dorada y exhalar esa luz violeta, o viceversa. Podéis trabajar herramientas como los cristales, como las plantas. Es conectar la energía a través de este mundo elemental, que os ayuda a focalizar vuestra atención y por tanto vuestra intención. Abrir otra percepción y a reconocer todos estos niveles aliados. El trabajo con la vibración de la amatista, con la vibración del jaspe violeta, de la fluorita. El trabajo con la lavanda, con la menta, con el eucalipto. Todos estos niveles os apoyan para que vuestra mente, a través de los cambios, pueda conectar el presente y pueda recordar ese propósito del ser. Que vuestra mente conecte ese estado crístico, que os permita reconocer vuestra luz más allá de toda percepción del ego y reconocer el camino que estáis recorriendo en esa maestría, en esa gratitud, en ese estado de reverencia y en ese propósito de creación. Marisol, ¿puedes hacer otra pregunta? Sí, un momentico, por favor. Es indudable que ahora la información que se maneja puede como llevarnos a estar en un punto como complejo a nivel energético. Pero ¿cómo fusionarnos? Esa es la pregunta. ¿Cómo fusionarnos de una manera sana? De una manera que no nos distraigamos de nuestra propia sabiduría en un mundo donde indudablemente
los medios de comunicación hacen parte también, uno puede ayudar a generar su aporte desde su propia sabiduría. Entonces, ¿cómo generar como esa integración sana para nuestra mente, para nuestra vida, en un mundo que aceleradamente va a un ritmo, pero que también desde este punto de vista puede estar también muy distorsionado y que nos puede alejar como de ese encuentro con nuestra propia sabiduría? O sea, ¿cuál es ese punto medio? ¿Cómo lograr encontrarlo? ¿Cuál podrían ser como sin alejarnos de toda la tecnología, de toda la información, de los medios de comunicación, sin perdernos de ese encuentro con la sabiduría cuando sabemos que de pronto pueda generar como tanta distorsión? Recordad que el poder de la mente permite discernir, permite discriminar, no en el sentido del ego, que es de separación, en un sentido de vibración, de resonancia. Este momento planetario tan especial, en el cual reconocéis la unidad como tierra. Estáis viviendo un proceso global que nunca antes se había vivido. Porque antes habían separaciones a través de esos estados de comunicación. Este gran poder tecnológico que abre estos portales de comunicación es una herramienta. Y como toda herramienta, necesitáis aprenderla a usar. Toda herramienta necesita un propósito y una intención. Como una espada que puede usarse para atacar o para defender, que puede usarse en un nivel constructivo o destructivo. Asumir este proceso global de comunicación es parte de vuestro desarrollo como planeta. Hacer parte de este proceso es muy valioso. Es un gran poder. Y como todo poder implica una responsabilidad. Porque en este proceso de comunicación necesitáis establecer filtros. Y esos filtros los define vuestro mundo interno, vuestra energía. Empoderaros es asumir una responsabilidad personal, una responsabilidad en preservación, en respeto a vuestro ritmo, a vuestro potencial y camino, en conexión con vuestra verdad. Cuando os escucháis, cuando sois consciente de esa verdad interna, cuando estáis en esa comunicación amorosa y sabia con vuestro ser, podéis reconocer en esa comunicación externa una frecuencia. Sois sensible energéticamente a lo que os rodea. Recordad, las palabras son energía. Tienen un poder más allá de un significado lógico y racional. La palabra hablada, la palabra escrita, lleva consigo una intención.
Entonces, es reconocer que no necesitáis ni aislaros de este proceso global, porque no tiene sentido. Para eso encarnasteis en esta era, para asumir esta experiencia con todo lo que representa, con su luz y con su sombra. La respuesta no es huir ni evadir. La respuesta es afrontar en conciencia. Es observar, y por eso reiteramos que en ese poder observador hay un reconocer, hay un darse cuenta, hay un decidir en el presente. Cuando observáis estos niveles de información de una forma desapegada, quiere decir desde un nivel emocional y mental alineados al corazón, podéis ir más allá de ese esquema aparente del ego, descubrir lo que hay detrás de esa información que se expresa en la superficie, reconocer el esquema, definir detrás de esas palabras cuál es su energía. Estáis en capacidad para ello, para sentir las palabras, más allá de esa comprensión lógica que es valiosa, pero que no da una interpretación plena. Y podéis reconocer si a través de esa información, si a través de esas palabras, hay un estado resonante al corazón. Hay un nivel que conecta un estado crístico, claro, abierto. Hay una afinidad. O por el contrario, reconocéis que hay un nivel que no es claro, que no es armónico. Hay un nivel que no encaja en vuestra energía. Cuando sintáis esto, necesitáis entonces establecer límites sanos. Necesitáis establecer niveles de preservación para no engancharos. Cuando reconozcáis esos niveles distorsionados, el propósito es conectar vuestra luz. Es hacer una ofrenda de luz. Es respirar en conciencia para transmutar. Como ya os hemos indicado, este trabajo con la luz violeta es muy importante porque os lleva a reconocer esos estados maestros, a reconocer esa verdad esencial, a reconocer eso que realmente conecta ese camino en unidad. Para afrontar esos niveles de comunicación que continuamente llegan, necesitáis centraros. Porque si estáis en niveles emocionales bajos, disociados, esa corriente de información os arrastra. Lo que podéis hacer cuando os sintáis enganchados en los esquemas de miedo, de lucha, de desesperanza, en esos esquemas colectivos de información, es nuevamente reconocer que habéis resonado con esos niveles porque hay heridas emocionales, porque hay procesos que estáis elaborando.
Entonces, ese afuera se vuelve un referente de un estado interno que necesita de nuevo alinearse, de nuevo conciliar. El propósito para lograr ese centro, esa justa medida, en la cual ni evadáis ni huyáis de este nivel de comunicación y tecnología, y tampoco os aferréis a una verdad externa, os enganchéis en esos estados duales. Es nuevamente prestar atención, es nuevamente asumiros en este propósito maestro, es sustentar, validar ese sentir propio y esa verdad propia. A medida que trabajáis vuestro nivel energético, integrando esta luz violeta, alineando este fuego dorado, ese filtro para esa energía y esa información también se fortalece. Entonces, podéis tomar de esa información lo que realmente vibra con vuestro ser, os corresponde, lo que realmente os impulsa. Y sin luchar contra esa experiencia afuera, sin juzgarla, simplemente no tomáis lo que no corresponde, lo que no resuena con vuestro ser. Porque entendéis que todo eso hace parte de una experiencia de aprendizaje que involucra todo este colectivo. Alinear vuestra energía, alinear vuestros portales, proyectar vuestras raíces en esta tierra, os permite avanzar preservando ese centro, observando y reconociendo toda esta experiencia de apertura y entendiendo que en ese manejo de la información estáis asumiendo esa responsabilidad individual. Y desde ese nivel entendiendo que tenéis una responsabilidad en la información que estáis compartiendo, que estáis amplificando, porque aunque el ego crea que es una información de otro ser, si la habéis conectado, si habéis resonado con ella, también proyectáis vuestra energía en esa información. Y esa información se va a compartir para ser parte de una red cada vez más amplia. Entonces, esa responsabilidad implica asumir ese compartir que eleve la frecuencia, que sustente el amor, que sustente un nivel de creación en unidad, para no resonar y replicar esos estados de miedo, de evasión, de lucha, de inconsciencia, de juicio. Porque la verdad se ubica en vuestro centro. Y recordad que el centro corazón es un centro que acoge. Y en ese acoger se nutre. Y en ese nutrir sustenta un poder. Y en ese acoger asume esa capacidad para compartir. No lucha contra los procesos. No discrimina desde el ego. No trata de separar esos estados de sombra. Trata de iluminarlos, de transmutarlos. Este proceso de conexión que estáis realizando
conecta vuestra intención de luz y de amor. Vincula la sabiduría de cada uno de vuestros seres, que es nuestra propia sabiduría. Y amplifica esta frecuencia hacia esta gran red mental. Y establece una nueva energía que se comunica y se transmite para impulsar los procesos de los seres en la tierra, para invitarles a una nueva comprensión y a un uso consciente de la energía y de la información. Asumiros como seres creadores es integrar las energías que se disociaron en el pasado en ese manejo de la información y del poder, para que no os sigáis proyectando como víctimas o como victimarios. Asumir esta responsabilidad amorosa y sabia es entender que alineados a vuestro presente, estáis en capacidad para elevar frecuencias, para conectar una información de luz, y que este potencial se irá amplificando. Este potencial irá llegando a más y más seres, hasta que no necesitéis aprender desde esos estados de distorsión. El trabajo, como ya hemos indicado, en respiración, en atención, en autoobservación, el trabajo con la luz violeta. Cuando observéis a través de esos medios de comunicación esas noticias que promueven el miedo, la desesperanza, la rabia, la impotencia, eso que sigue nutriendo el esquema de víctima, victimario y salvador. Trabajad teniendo gran conciencia de vuestro manejo emocional. El nivel mental ayuda a observar esa corriente emocional para ver el grado de resonancia. Cuando sintáis que vuestro nivel emocional se engancha, que esa emocionalidad se mueve en esos esquemas distorsionados, respirad ese nivel para que esa energía pueda liberarse y transformarse. Tener un elemental preservador. Cuando veáis esas noticias, también es importante. Un elemental que os ayude a tener esa conciencia alineada y a canalizar esa energía. Un cristal que sintáis os empodera. Puede ser una obsidiana, una turmalina negra, una amatista. Un elemental que os ayude para que esa información se pueda filtrar. Tenéis elementos muy valiosos ya a vuestra disposición para, a través de este camino, reconocer energías, entender esos estados de vibración, para no ser arrastrados por esas proyecciones del ego en inconsciencia, y que podáis, a través de toda esa información, toda esa energía en movimiento, seguir alineados a vuestra verdad, a vuestro propósito, alineados
a vuestro centro, recordando que más allá de toda esa distorsión, de toda esa superficie caótica, hay un propósito de luz, hay una intención de unidad y de amor, algo que busca revelarse para expresarse en esta tierra, para ser parte de este gran proceso de despertar. Gracias, ser de luz. Marisol, ¿puedes hacer una última pregunta para que pasemos a una sanación energética? Más que hacer una pregunta, es como una conclusión, si nos quieren como profundizar sobre la conclusión que yo saco. Y es que si llegamos a ese punto de autoobservación cargada de silencio, de escucharme, de una buena respiración que permita como oxigenarme y verme de una forma diferente, me llevaría primero a traer el pasado a mi presente de una forma bonita, como lo dijeron ahorita, en donde esa información va a estar muy cargada de sabiduría y va a ayudarme a generar que esos procesos de repetición se corten. Y por otro lado, ese proceso de autoobservación me llevaría entonces también a encontrar ese centro, es decir, esa verdad, para mí, o sea, a todas las personas desde nuestra individualidad. Es como la conclusión que yo saco como a grandes rasgos. Si nos quieren ampliar algo con respecto a eso, me encantaría. Vuestro proceso a través de este momento planetario os invita a conectar, a integrar, a validar, a asumir esta creación personal, familiar, colectiva, en reconocimiento de su ofrenda, en ese propósito mayor. Recordad, este camino evolutivo es un camino para recordar quién sois, para reconocer vuestro origen divino y encarnarlo, para que vuestra esencia de luz y de amor se exprese. Y esto os permite entender que toda proyección del ego es temporal. Toda proyección de miedo, de dolor, de vacío, de impotencia, de dualidad. Todo eso es pasajero. Todo eso tarde o temprano se va a trascender. Esto os permite alinear desde ese potencial divino esta experiencia humana. Asumir esta dualidad ya no como una carga, como una vía que os lleva y os invita a esa unidad. Entonces, todas estas herramientas establecen portales para una reconexión, para hacer uso de esos dones y talentos, de esa sabiduría, de ese estado creador. Cada uno asume esos procesos en libertad, a su propio ritmo y a su propio tiempo.
alinear vuestra mente, integrar sus potenciales, implica establecer esa comprensión desde la luz, desde ese estado amoroso, infinito. Eso se proyecta a través de vuestros pensamientos. Eso transforma vuestras creencias. Recordad, estáis asumiendo a través de estos procesos internos, a través de esta reestructuración, una visión unificada de vuestro ser, una visión unificada de ese potencial único que manifestáis en esta tierra, una visión de vuestra perfección. Ese es el propósito. Porque entendéis desde el reconocimiento de vuestra perfección que todo lo que estáis viviendo es perfecto, es correspondiente, tiene un propósito. Y por eso ya no resonáis con la visión del ego, distorsionada, condicionante, una visión dual que juzga los procesos como buenos o malos, blancos o negros, correctos o incorrectos, apropiados o inapropiados, según sus expectativas e ideales. ¿Entendéis que toda vuestra senda evolutiva os ha traído a este momento? Cada paso que habéis dado en esta tierra os ha llevado a este presente, os ha traído a este lugar, a esta experiencia. Y eso tiene un propósito. Y esa visión unificada, esa visión crística, se proyecta en este mundo, en ese estado de aprecio. Iréis avanzando en este camino y os estamos acompañando a través de esta reconexión, haciendo uso de todo lo que ya sabéis, porque el propósito de esta experiencia de cambio es aplicar, es manifestar, es expresar lo que ya hace parte de ese estado dármico, es conectar ese nivel maestro, ser maestros de vuestra vida, de vuestro camino, para ser esos espejos de maestría para tantos seres, para ayudarles a recordar quién son, ayudarles a recordar su camino de retorno a la unidad. Gracias, Ser de Luz. Es nuestro deseo y voluntad ofrendar a vuestros seres a través de este portal, en impulso para vuestro propósito a través de este encuentro, en apoyo a ese reconocimiento maestro, a la expresión de vuestra sabiduría interna, a la integración de vuestra mente, la activación y reactivación de sellos internos. A través de vuestros portales energéticos
mayores y menores, en radiación a vuestro campo áurico y en proyección consciente a vuestro cuerpo físico, si es esa vuestra voluntad. Sí, es nuestra voluntad. Gracias. Os recomendamos permanezcáis con vuestros ojos cerrados. Brindo alineación superior consciente, claridad, revelación y guía a través de vuestro portal coronario. Alineamos la energía desde los planos más elevados para que se canalice a través de este chakra superior. Integramos la llama violeta y la llama blanca y plata en reconocimiento de este potencial divino, de este estado original de vuestra luz esencial, en reconocimiento de nuestro vínculo, para que a través de este portal superior esa sabiduría divina se exprese. Reconoceros en este propósito de encarnación, validar a través de este momento, a través de cada experiencia, encuentro y creación, ese estado de luz, esa senda evolutiva, que a través de vuestros sueños, estados de meditación, oración, introspección, autoobservación, podáis proyectar toda esta claridad y revelación en vuestro camino. Alineamos la frecuencia de vuestra mente. Amplificamos esta llama violeta. Os ayudamos a transmutar vuestros pensamientos y creencias. Observar y reconocer esos pensamientos que os limitan, que no se expresan en unidad, que no se asocian a la verdad de vuestro ser. Esos pensamientos que os han impedido validar vuestra luz y vincular esa sabiduría. Que todo lo que habéis aprendido y ganado a través de tantas existencias recorriendo esta tierra se pueda conectar a vuestro presente, ser esa guía, asumir esa información y vuestro presente os permita ese descifrar, descubrir, explorar, ese poder discernir. Alineamos vuestros hemisferios cerebrales. Conectamos esta mente femenina y esta mente masculina al presente. Conectamos vuestra glándula pituitaria y vuestra glándula pineal para conectar estos niveles de información en unidad
en claridad y revelación, para que este nivel maestro se exprese en esa mente atenta, observante, en esa capacidad para reconocer respuestas internas, para reconocer un camino propio, para decidir en libertad. Que vuestra mente pueda establecer esa serenidad, esa armonía, integrando los aprendizajes del pasado para proyectar esas creaciones en unidad y en libertad hacia el futuro. Activamos a través de vuestro centro frontal el símbolo del infinito en este propósito de integración y unidad. Y conectamos la llama violeta a la frecuencia azul de vuestro centro de la garganta para ayudaros a reconocer la palabra en esos estados de comunicación consciente, en esa disposición para escucharos y desde ese nivel escuchar y ser escuchados, para tomar de esa palabra que se está proyectando hacia vuestros seres aquello que os nutre y os impulsa, aquello que os invita a esa integración y sanación, y transmutar y no tomar esa palabra que no os corresponde, porque no vibra con vuestro propósito y vuestra verdad. Que seáis canales de comunicación desde ese estado crístico, que podáis multiplicar esos pensamientos y palabras de luz, esos pensamientos que nutren el amor, la unidad, la esperanza, la libertad, y que promueven esas creaciones en niveles conscientes para la Tierra. Alineamos la frecuencia transmutadora de esta luz violeta a vuestro centro corazón. Integramos esta llama rosa cristal y esta luz verde esmeralda para ayudaros a reconocer a través del corazón esa guía interna, ese ritmo propio. Ayudaros a trascender esos caminos en dualidad y división, en separación, a sustentar ese potencial crístico para que se refleje en esa claridad y transparencia, para que se alinee a esa intuición y sensibilidad que os guía y acompaña en este proceso, para reconocer ese estado de unidad en vuestro ser y en proyección a esta tierra, en este gran despertar. Integramos la frecuencia de esta llama violeta, de este potencial maestro, a vuestro plexo solar. Alineamos vuestro fuego interno para transmutar esos estados emocionales resonantes al miedo, a la resistencia, a la evasión. Sanar esas heridas de vulneración que resuenan con el esquema de víctima, victimario o salvador.
reconoceros en esa disposición para compartir vuestro poder, usarlo con sabiduría, y que este mundo emocional centrado se proyecte como base para ese pensamiento firme, para una mente clara y unificada. Os ayudamos a integrar este fuego a vuestro centro creador. Esta llama violeta se une a esta luz naranja para ayudaros a reconocer este momento de cambio, a liberar esos ciclos antiguos de creaciones inconscientes, sanar esos procesos de cargas, de limitación. Reconozcáis a través de vuestro deseo ese potencial que se expresa en una misión para vuestro camino evolutivo y para toda la tierra. Y transmutéis a través de vuestro deseo esas memorias antiguas, esas creencias que os impidieron realizar vuestro potencial pleno, asumir vuestro merecimiento, que podáis reconocer esa sabiduría vibrando en vuestro cuerpo, reconocer sus memorias y registros para liberarlos, para conectar esa luz crística y encarnarla. Y alineamos esta llama violeta a vuestro centro raíz. Conectamos esta luz rubí y os ayudamos a reconocer vuestro camino, a validar vuestros pasos, a alinear este presente, y que este presente, definiendo vuestra misión individual, se asuma en esa maestría para tomar los aprendizajes del pasado y definir este camino hacia el futuro. Recordad, este es un momento decisivo para la Tierra. Lo que estáis definiendo como seres creadores en el presente se va a reflejar en vuestro futuro. Que esta conexión con las raíces entonces defina esos pasos con sabiduría, con una intención clara. Y estos pasos vinculen la vivencia de muchos seres en este gran propósito de reconocimiento. Conectamos vuestras raíces a la sabiduría de la tierra, la sabiduría de sus elementales como seres aliados. Que podáis reconocer ese propósito que os une en este camino, en esta alianza. Reconocer, ver, comprender, reconocer significados y entender este gran momento de transición desde una mente abierta, desde una mente crística. Visualizad cómo la tierra se cubre de esta frecuencia violeta, cómo esta energía de sabiduría, de transmutación, de entendimiento, conecta a cada ser encarnado,
como esta gran red mental planetaria se ilumina en esta llama violeta, ayudando a elevar su frecuencia, a cambiar estructuras limitantes, a abriros paso a una nueva frecuencia de creación. Respirando en conciencia, reconociendo todo este potencial de luz. Os vamos a pedir ahora que llevéis las manos a vuestro corazón, rodeados de este hermoso rayo violeta. Vuestra mente en perfecta alineación al presente. Vais a conectar la fuerza de vuestra palabra, que es la fuerza de vuestro pensamiento, con una intención de creación. Y vais a repetir, si es vuestro deseo, lo siguiente: me reconozco como un ser de luz, sabiduría, amor y creación. Alineo mi mente a este momento para que se revele mi potencial interno en maestría y en visión. Soy el maestro de mi vida y reconozco la capacidad que tengo para elegir, para decidir, para abrir portales, para ser un canal de luz para toda la tierra. Amén. Respirando en conciencia, nuestra vibración os acompaña a través de este camino de reconocimiento, a través de este propósito de recordar quién sois. Soy una conciencia que hace parte de este propósito maestro. Mi vibración desde la llama violeta se alinea a vuestra mente para que podáis reconocer ese estado de visión, de observación y de serenidad. Soy una conciencia masculina ascendida. Mi nombre en vuestro plano, Saint Germain. Gracias, amado Saint Germain, por vuestra presencia y asistencia. Que la luz de vuestro ser, la vibración de la llama violeta permanezca en nuestras vidas, en esta tierra, transformando, impulsando y unificando nuestras conciencias y nuestros seres en la semilla crística. Así debe ser. Ahora es menester retirarme y que esta luz de sabiduría, transmutación y visión os guíe a través de este proceso de cambio, a través de todo lo que este nuevo ciclo representa en oportunidades, en impulsos para vuestra ascensión. Amén. Gracias.